Natalia, contame un poco en tu investigación, qué es lo que pudiste ver con relación a las fuentes que se utilizaba en ese momento en esta agencia y cómo era la circulación de la información, cómo se hacía llegar, ¿no? Bueno, estamos hablando de una agencia de noticias en un contexto represivo muy fuerte, los primeros 2 años, año y medio de la dictadura militar, con lo cual no era factible la posibilidad de pensar la construcción de la información apelando a una participación horizontal en grandes asambleas. Imagínate que en ese momento hacer grandes asambleas para tomar decisiones acerca de cómo llevar adelante la agencia implicaba, digamos, poner a la vista un blanco muy fácil para el enemigo. En este sentido se trabajaba absolutamente tabicados en la clandestinidad. Y en función de esto se iban construyendo las redes de circulación y obviamente las redes de producción de la información, sobre todo a través del tratamiento de fuentes de lo más diversas. En primer lugar, digamos, podría dividir entre dos tipos de fuentes. Un tipo de fuente que podemos pensar como más habitual, pero que en un momento de gran represión como el de la dictadura militar, son fuentes habituales, pero al mismo tiempo muy heroicas, porque animarse a poder hablar y contar algo visto u oído en ese contexto no era cosa de todos los días, había que superar el terror para hacer circular la información, y esta precisamente es una de las consignas que bajaba Rodolfo Walsh en otra de las herramientas que había diseñado, como la cadena informativa, ¿no? Entonces, y otro tipo de fuentes que podríamos pensar como más, entre comillas, espectaculares, por lo que suponen en términos de intervención política concreta en un contexto de lucha, de resistencia contra la dictadura en el marco de una organización político-militar. Las primeras a las que me refiero tienen que ver con personas comunes y corrientes que hacían llegar información a la agencia a través de contactos de la organización, a través de los frentes de masa, o información producida por los propios frentes de masa que a través de los mecanismos orgánicos hacían llegar a la agencia de noticias informaciones de todo tipo, desde actividades que podían llegar a desarrollarse o problemáticas, no sé, en un barrio popular, hasta operativos que habían sido vistos, que habían sido observados por militantes y que se hacían circular. Y también toda otra serie de información, entre comillas, decía más espectacular, que tenía que ver con las interceptaciones a las redes de seguridad de las Fuerzas Armadas, y en este sentido Rodolfo Walsh tenía una pericia muy grande que venía desarrollando desde sus años en prensa latina en Cuba, y que se dedicaba permanentemente a interceptar las redes de comunicación de las fuerzas de seguridad y escucharlas y decodificar ese lenguaje policial o ese lenguaje militar para poder adelantarse a posibles operativos, por ejemplo. De hecho, lograron frenarse algunos operativos a través de estas escuchas y cotejando la información. Y otra categoría de fuentes que tenía que ver con el análisis de la prensa de masas y el análisis de las revistas, por ejemplo, de las revistas como hoy podrían ser Gente o como hoy podrían ser Caras, donde las clases dominantes, los grandes burócratas, los empresarios, los miembros del clero, de repente abrían las puertas de su casa para mostrar el lujo en el cual vivían, y esto constituía también fuentes valiosas de información. A esto hay que sumarle el archivo del diario Noticias, donde Rodolfo Walsh había participado en los años anteriores, durante el pequeño periodo Cámpora, Perón, Isabel en el gobierno, que habían logrado tener fuertemente un archivo con información muy valiosa que se había venido juntando durante todos esos años, y que tenían que ver con relaciones que Montoneros tenía desde esa época para adelante con algunos compañeros que habían sido parte de las fuerzas armadas o de las fuerzas policiales, y que hacían llegar información y que permitían conocer más en profundidad el carácter de algunos personajes y sobre todo caracterizar al enemigo y a los represores. Ese era otro elemento, y algunos informantes clave que la junta militar que usufructuaba en ese momento el gobierno a punta de bayoneta, realmente se preocupaban mucho por tratar de averiguar quiénes eran, creyendo que el contacto de Ancla era un gran coronel o alguien que estaba muy encumbrado, y en realidad estábamos hablando
de mandos bajos, mandos medios, colimbas fundamentalmente. Imaginémonos que con colimbas que estaban prestando su servicio en la ESMA en esa época se logró construir en Ancla el primer mapa de cómo era el centro clandestino de detención. Y es decir, que con todas estas herramientas se lograba construir una información que preocupaba muchísimo a las fuerzas represivas. Preocupaba muchísimo porque, por ejemplo, se hablaba de tal o cual mayor, capitán o jefe policial, y se hablaba de su carácter y si tenía o no una relación con las bebidas alcohólicas y si le gustaba o no irse de farra y qué tipo de relación tenía con sus subalternos y para arriba. Es decir, un montón de información que parecía que la estaba contando. Le estaba contando desde ese lugar, desde ese riñón, que tenía acceso a esa información valiosa. Y esto es un elemento muy importante porque precisamente servía para disfrazar, cubrir de una identidad difusa a la agencia y justamente generar peleas internas y profundizar las contradicciones en las Fuerzas Armadas a fin de dar más aire al trabajo político, ¿no? Y sacar por algún momento el foco de la represión de las organizaciones populares. Y la verdad es que esto es algo que Lila Pastoriza cuenta en la entrevista que yo le hice, que era algo que realmente los preocupaba. Hay una cosa, y justamente cuando se piensa en el nombre Agencia de Noticias Clandestina y se piensa en la sigla ANCLA, no es una sigla elegida al azar. Cuenta la anécdota que Rodolfo Wells se reía mucho pensando cómo los del ejército iban a creer que la agencia pertenecía a la Marina y viceversa. Es decir, que esto estuvo planificado desde el comienzo para actuar de esa manera. Cuando Lila Pastoriza es detenida desaparecida, ella cuenta que parte del interrogatorio que sus torturadores querían arrancarle, tenían que ver, por supuesto, con esto de, bueno, ¿a quién pertenece realmente Ancla? ¿A quién pertenecía realmente? ¿A qué fuerza pertenecía? ¿Y cuáles eran sus grandes contactos en las altas esferas del poder? Y Lila en ese momento dice, ¿no? O sea, yo estaba en manos de, mis captores estaban en manos del enemigo, les estaba diciendo que esto lo leíamos en los diarios, que era parte del análisis y tratamiento de la información que nosotros hacíamos, y ellos todavía seguían creyendo, estando yo en esa situación, seguían creyendo que Ancla era un ambolazo que pertenecía al ejército, ¿no? Entonces me parece que esto es una cuestión interesante porque muestra que incluso en el momento de mayor represión y mayor debilidad por parte de los compañeros y compañeras que tan heroicamente llevaban adelante la agencia, bueno, sus objetivos se seguían cumpliendo, ¿no? Obviamente en un tiempo histórico muy vertiginoso donde los meses pasaban volando y por lo tanto en un año y medio, 2 años se condensaban procesos que quizás en otros tiempos hubiesen tardado mucho más tiempo en desarrollarse.